Hola, ¿cómo están? Bienvenidos otra vez a Nuevo Pacto. En este espacio nosotros tratamos de juntar diversidad de miradas para aportar a la conversación tan urgente que nuestro país reclama de generar un nuevo pacto, pero esta vez con diversidad, pero esta vez con todas las personas, con todas las voces. Hoy hicimos un ejercicio distinto de los otros capítulos, pues queremos tener un poco de perspectiva. Y para eso invitamos a Pierre Leroux. Él es maestro Soco, es francés, es exponente del budismo zen. Ya ha estado 5 veces en Chile, es su 5ª vez acá, cada vez se queda durante un montón de tiempo, practica y dirige grupos intensivos de budismo zen en México, en América Latina y en Europa. Y además, durante todo el estallido social, cada domingo ha hecho una meditación en la Plaza de la Aviación a las 9:30 de la mañana, a la que llega un montón de gente. Usted lo ha visto probablemente en nuestras mismas notas, así que bienvenido, Pierre. Muchas gracias por invitarme. Muchas gracias por estar aquí. Quisiéramos aprovechar que eres una persona que viene desde afuera, que ha venido desde afuera muchas veces antes del estallido y ahora durante el estallido, para saber qué impresión tienes tú desde tu perspectiva espiritual sobre qué le pasa o cómo es nuestro país. Infelizmente, el país está muy movido, mucha angustia, mucho enojo y obviamente mucha violencia. Y todo eso es un caldo que no ayuda a la hora de tomar decisiones, de reflexionar y de proponer soluciones, porque es un momento donde hay que proponer soluciones. Y por mi lado, a través de mi práctica espiritual zen, de meditación zen, yo pienso que puedo proponer una manera de confrontarse a la situación de manera positiva para que sacar desde lo individual una conciencia más elevada que permita de salir de este momento muy conflictivo, muy violento. Antes de este momento, cuando tú visitabas Chile, ¿también percibías a nuestro país como un país violento o un país enojado? Sí, debo decirlo, yo no miento, soy maestro zen, no puedo mentir. Sí, notaba depresión, notaba gente triste, gente, y lo digo de todo corazón, no juzgo, realmente mi impresión, notaba gente aceptando condiciones de un poco como sumiso en frente a la repetición de situaciones. Y eso me impactó mucho, más bien yo, porque soy europeo, entonces veía algo, me sorprendió muchísimo. La resignación. Sí, algo como, voilà, bon, pues es así, eso, nos resignamos a seguir algo que yo lo veía hablando con la gente, yo estoy con la gente, no estoy en un castillo por ahí, digamos, y todos manifestaban como adentro una frustración, un sufrimiento. Es un sufrimiento que yo identifiqué como algo individual, pero que manchaba todo. Esparcido entre las personas. Eso. Y por eso no es sorprendente lo que pasa. Yo, de mi punto de vista espiritual, diré que bien. Qué bueno que ocurrió. Eso, porque es necesario que haya un cambio profundo, y vamos a hablar de eso. Este cambio, para mí, debe venir desde lo individual. No puede ser. Podemos luego proponer medidas, soluciones, pero antes cada persona debe estar claro consigo mismo. Es eso que falta. ¿De qué forma la crisis manifiesta nuestra falta de conocimiento de nosotros mismos? Lo planteo porque efectivamente nosotros somos las unidades que componemos este colectivo que está enfermo, ¿verdad? ¿Cómo cada persona tú percibes que está desconectada o enferma también en su toma de decisiones, en su vida cotidiana? Además de la depresión, ¿no? Eso, existe obviamente fuertemente aquí en Chile, pero debo decirle que eso lo vemos en todo el planeta.
¿eh? Y hoy en día tenemos muchos conflictos, Hong Kong, Líbano, en América Latina, Irak, etc. Todos estos conflictos tienen todos una raíz, la misma. ¿Cuál? Es el descontento del ser humano frente a su posición en su vida. Entonces es independiente hasta de las condiciones de vida de cada país. La realidad de Hong Kong no es la realidad de Chile. ¿Y por qué el ser humano está descontento con su vida? ¿Por qué crees tú? Porque perdió la conexión con lo esencial en sí mismo. Y eso es también el resultado de la sociedad, que yo diría, por mi experiencia, desde por lo menos el fin de la Segunda Guerra Mundial, poco a poco la sociedad ha empezado un camino que es un camino que va cada vez más hacia el aprovechamiento personal, el confort personal, algo personal, o sea, el yo, el ego. El ego es llevado a su paroxismo, realmente como si fuese la única manera de vivir. Igual es contradictorio. En la lógica, una persona que te escucha podría decir, si yo estoy todo el rato enfocado en satisfacerme a mí mismo, tal vez debería lograr satisfacerme a mí mismo, ¿no? Si estoy todo el rato pensando en lo que necesito y trato de obtenerlo, tal vez debería sentirme satisfecho. ¿Por qué eso no ocurre? Porque es la manera, es la conciencia en la cual la persona va a buscar estar satisfecha. Si yo busco esta satisfacción al costo de no sé quién, personas, colectivos, etc., o el planeta, lo vemos con el cambio climático. Es terrible. Eso, que seamos ricos o pobres, toca a todos. Es una manera de situarse. Si yo lo hago por mí, y solo por mí, me corto de mi esencia, me corto de la globalidad de todos los demás. Y eso se vuelve cada vez más una sociedad egoísta que favorece el yo en lugar de compartir saberes, compartir riquezas con todos. Ahora, uno podría creer que en el interés egoísta uno podría lograr ser feliz. ¿Cuál es, en tu experiencia, la posibilidad real del ser humano de ser feliz? ¿Dónde uno encuentra la felicidad? Yo pienso que la condición normal del ser humano es el despertar. Despertarse de su ignorancia, despertarse de su egoísmo, despertarse de su avidez, pero también despertarse de sus fobias, de sus miedos, de sus juicios, de todo lo que hace que juzgamos. También estamos en una sociedad que nos empuja a juzgar. Sin parar nos juzgamos a nosotros mismos. Lo que eso está bien, lo que hice no va, etc. Y juzgamos a los demás. En lugar de parar eso y de empezar a decir, el único momento que realmente existe es aquí y ahora. Y es la conciencia que ponemos en este aquí y ahora. El lema de esta revolución es Chile despertó. Sí. Mientras tú observas lo que está ocurriendo en Chile como revolución social, ¿de qué despertó Chile? ¿De qué tipo de sueño? Obviamente es una cuestión bien política también. Es evidente, despertó de 30 años de un neoliberalismo que llegó a tan fuerte que provocó muchas desigualdades sociales y vivimos juntos, no vivimos aislados. Entonces las desigualdades sociales, todos padecen, influyen a todos. Chile despertó de eso, diciendo no, pero yo tal como lo veo, no tampoco eso no lo queremos, sí, es quizás verdad, pero es más bien despertó diciendo, pero si me pongo a pensar profundamente a cómo quiero vivir, qué calidad de vida quiero tomar.
qué calidad de vida quiero proponer para que después de mí, la generación después de mí y la siguiente pueda tener un marco de vida en un Chile con igualdad, con fraternidad, bueno, lemas muy franceses de libertad. Y creo que eso que de repente fue, no, pero stop. Es como cuando despertamos de una pesadilla, por ejemplo. Nos despertamos, la pesadilla no está, era aquí, pero existió un momento. Bon, voilà, es un poco lo mismo. De repente decir, no, pero de esta manera no hay salida. Entonces el momento de cambiar, y como lo vemos, eso toca todas las capas de la población. Vamos a seguir con este tema, pero antes vamos a ir a una pequeña pausa y volvemos enseguida. Volvemos a esta conversación con Pierre Leroux, que es maestro Soco de budismo zen. Quisiera retomar lo que estábamos conversando antes respecto de qué valores promueve el budismo zen que pueden ser útiles a todas las personas, porque a veces nos hablan de budismo y sentimos que es algo muy lejano o muy inalcanzable, sobre todo en una cultura como la latinoamericana que es tan católica, ¿verdad? Entonces, ¿qué valores promueve el budismo que podríamos utilizar en nuestra vida cotidiana? Saben, el zen, lo magnífico del zen es que habla al ser humano como individuo, o sea que no es como decir, no hace falta creer en algo especial. El zen es una ética, yo diría una ética de vida. Obviamente que promueve totalmente en contra de la violencia, y ahí aprovecho para decir, basta con la violencia. El ser humano hoy en día debe mostrar una actitud, para mí es capaz de erradicar la violencia. Pero ¿cómo se hace? Nosotros tenemos en Chile estadísticas espantosas, como que el 72% de los niños en Chile es violentado en su infancia, sí. A veces de forma muy grave, como sí. Con objetos contundentes. ¿Cómo alguien que fue violentado en su infancia puede encontrar fácilmente un camino hacia la no violencia cuando está en una situación de estrés o está bajo presión o está como en este momento en un despertar rabioso? ¿Cómo uno conduce la violencia? Es difícil, es un tema difícil cuando tenemos violencia dentro de sí mismo y más bien si esta violencia fue impuesta por agresiones y más bien cuando somos de niño, esta violencia es muy difícil de sanarla, pero hay que sanarla. ¿Cómo? Porque si no la sanamos, no podemos atravesar, no podemos cambiar de paradigma. Es lo que está pasando hoy en día. Asistimos a un cambio de paradigma. El ser humano quiere pasar a otra cosa. Bon. Alors, ¿cómo hacerlo? Yo, de mi lado, lo propongo a través de la meditación. Meditación zen que consiste en sentarse inmóvil, en silencio, concentrarse sobre la respiración, tener una actitud mental que consiste en no estar en pensamientos. En lo mental, basta, dejamos pasar para también calmar. Calmamos con la postura sentada inmóvil la materia, el cuerpo que siempre corremos, hop, paramos. Y luego paramos la actividad mental. Nos damos cuenta que pensamos siempre. De hecho, hasta cuando dormimos, la actividad mental sigue. Entonces, ahí procuramos a calmarla. No se va a parar porque los pensamientos siguen, pero en lugar de seguirlos, o sea, de vivir en mi cabeza, en mi parloteo mental, no, paro todo y tomo conciencia de me conecto conmigo mismo, con mi respiración. Aquí, ahora, soy Pierre, soy un ser humano que respira. Bueno, y no un ser humano atrapado por... ¿Y por qué liberarse de la cabeza nos podría calmar? Te lo digo así desde... ¿Cómo? Perdón. ¿Por qué liberarme de mis pensamientos me podría tranquilizar? Estoy pensando desde las personas que no tenemos ninguna experiencia en meditación. ¿Por qué esto nos puede servir? Porque quizás el único lugar donde estamos estresados es justamente a través de nuestra producción mental.
Si tomo la idea de dejar pasar, es más bien nos ayuda a tomar distancia. Si me vienen, si te vienes hacia mí muy violenta, es una energía que voy a recibir de violencia. Esta energía, ¿qué hago? Si me la trago y la convierto en un pensamiento. Igual, cada vez que voy a pensar en ti, voy a pensar de manera no muy, de mucha cortesía, digamos. No. Estas cosas con la meditación Zen la vemos, la identificamos y podemos tirarla, porque nos demos cuenta que es como tomar mala medicina. En muchos países, sobre todo en otros sectores del mundo, la meditación es una práctica que se hace incluso en los colegios. Claro. ¿Qué nos regala la capacidad de conectarnos con algo tan sencillo como nuestra respiración? La concentración, la conciencia de vivir realmente aquí y ahora, o sea, de ser consciente de cómo vivo. Alors, cómo vivir es también cómo pienso. Durante la meditación, por ejemplo, como es en silencio, no hay música, no hay nada, estamos concentrados, como dice, con la respiración. Voy a observar mis pensamientos, porque ¿quién piensa? Soy yo. Si puedo decir, no, nadie me está diciendo ahora piensa de tal manera. Y quizás voy a darme cuenta que mis pensamientos no son tan elevados. Hay mucho envidia, mucha rabia, muchos celos, mucho egoísmo. Todos estos valores no sirven. No es con eso que voy a construir una vida feliz y que voy a favorecer que la vida de la gente que toco, que me rodeo, digamos, va a ser feliz también. Si mi energía es así tan negativa, digamos, tan... algo que realmente no sirve. Poco nociva, constructiva. Nociva, tóxica. Eso. Voilà. Bon, con esta meditación puedo identificar todos estos... Me veo realmente. Es como girar mi mirada hacia dentro de mí. El exterior no existe, el exterior siempre es responsable. No, ya cambio mi manera de ver, tomo distancia y veo yo cómo soy. Te puedes hacer responsable de ti. Eso, y me vuelvo, es lo que digo en mis enseñanzas, un ciudadano cósmico, responsable. Y ahí esta responsabilidad va a tocar mi vida, va a tocar todo lo que hago. O sea, va a tocar si vivo en pareja, si tengo familia, va a tocar esta gente, va a influenciar la gente con quien trabajo, va a influenciar todo, pero también el planeta. Pierre, tengo 34 preguntas, así que te las voy a hacer más rápido. La primera es, ¿cuánto rato después de empezar a meditar uno empieza a sentir el beneficio de la meditación? Para alguien que está angustiado, hoy día vemos muchos chilenos angustiados por nuestra contingencia. Si yo empezara a meditar hoy, ¿cuánto tiempo después podría yo empezar a percibir un beneficio? Perdón lo concreta, pero tú sabes. Diría conmigo 10 minutos. Rápidamente. Te vas a tener que quedar en Chile entonces. No, rápidamente, realmente. Luego es una práctica. Una práctica es todo el tiempo y a lo largo de la vida. O sea, no es un poco, me hace bien, ya está. Porque luego va a regresar todos nuestros Hay que malos meterlo en la rutina, como eso. comer. Voilà, como comer, me siento media hora cada día. ¿Saben? Si todos los seres humanos por la mañana se levantaran y en lugar de escuchar la radio que nos dice, o la tele que nos mete dice, más pensamientos. Sí, y siempre son de lo peor que pasa. Bueno, en lugar de eso, no. Es mi espacio para mí. Me conecto, tomo distancia con todo eso. Y luego voy a afrontar los retos de mi vida cotidiana, pero desde otra perspectiva. Ahora, estamos en un mundo en que es más difícil que antes incluso vivir el aquí y el ahora. Sí. Porque tenemos aparte unas proyecciones bien espantosas hacia el futuro a propósito de los índices, de los indicadores de cambio climático, de las guerras, lo muy conectado que estamos a nuestros celulares, a otras personas, a otros países. ¿Cuál es el valor del aquí y el ahora?
el valor del aquí y ahora es el valor de la vida. Yo decía, si lo reflexionamos, el único momento que existe real es ahora. No es hace 10 minutos o hace 2 años, ya pasó. Y no es dentro de 5 minutos o mañana o que va a venir. El momento donde yo estoy vivo es ahora y aquí. Por ejemplo, aquí contigo, hablando en este estudio. Es eso lo importante. Es ahí que debo situarme. Es desde esta conciencia del aquí y ahora que puedo dar un sentido a mi vida. ¿Qué hago aquí? ¿Por qué estoy aquí? ¿Por qué frecuento tal persona y no tal persona? Pierre, y en tus meditaciones cada domingo, ¿qué te han dicho las personas que han ido a esas meditaciones? ¿De qué forma se acercan? ¿Qué van a buscar y qué aprenden? Paz. Vienen a buscar paz. Vienen a buscar tranquilidad, conectarse consigo mismo. Media hora sentado y trabajando sobre su respiración y las caras cambian totalmente. Todo se va. Y de repente algo como un rostro original, si puedo decir algo, sin máscaras. Las máscaras caen. Pierre, ¿y cuál es desde tu experiencia, qué valor deberían hoy día estar trabajando desde el mundo político para lograr lo que queremos lograr como país? Si los políticos me pueden escuchar y prestar atención, sería realmente magnífico, aunque no es fácil. Les diría, tengo quizás un consejo que me viene desde mi ética de vida, ética budista zen. De regla de vida que a mí mismo me pongo para tratar de vivir así. La primera cosa es no hacer el mal. Ajá. O sea, realmente es un nivel individual. 2, hacer el bien. ¿Ven? Puse primero no hacer el mal. Es mi decisión de cómo me voy a comportar. Ahora hablamos de político, entonces hacia toda una población, todo un país, pero a cualquier célula familiar igual. No hacer el mal. O sea, una conciencia de cómo actúo. 2, hacer el bien. Entonces, una dedicación. Voy a hacer el bien, que es ya una práctica, energía que hay que mover. 3, y ahí, hacer el bien por el beneficio de todos. Y ahí, el beneficio de todo, ahí no hay ego, no hay egocentrismo, no hay yo quiero, es mío, eso me pertenece. No. No hay codicia, no hay avaricia. Voilà, se vuelve, es como a la imagen, yo pienso del planeta, todo existe en el planeta. ¿Quién hace que toda la cosa va mal? Una sola especie, llamada ser humano. ¿Por qué? Por su afán de querer controlar, querer poseer. Y si yo poseo, va a ser obviamente porque otro no va a tener. A alguien le voy a quitar algo. Bueno, entonces, no hacer el mal por un político es tener una visión de gran, amplia sobre un futuro, una construcción de un país, pero a largo tiempo. 2, hacer el bien, o sea, realmente buscar cosas que van hacia una mejora para todos. Y 3, por el bien de todos. Un compartir, dar. Pierre, de verdad quiero agradecer lo que has hecho por nuestro país y que hayas venido también hoy día a Nuevo Pacto. Gracias por recibirme. Hasta aquí llegamos con esta conversación. Parece una fórmula simple, pero se nos ha perdido durante siglos. No hacer el mal, hacer el bien y pensar en el colectivo son 3 cosas que se nos han escapado a veces de la ecuación, particularmente acá. Así que lo dejamos hasta aquí y nos encontramos otra vez en Nuevo Pacto.